Bienvenidas, bienvenidos al proceso de nivelación académica 2019. Sesión 6. Vectores. Tipo de magnitudes. Las magnitudes físicas se pueden clasificar en escalares y vectoriales. Magnitud. En física, la magnitud es todo aquello que es susceptible a la medida. Es de carácter cuantitativo. Magnitudes escalares. Son aquellas magnitudes físicas que se definen por un módulo y una unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo de una hora, la temperatura de 45 grados Celsius, la masa de 40 kilogramos. Magnitud vectorial son también magnitudes físicas y poseen un módulo, dirección y sentido. Son ejemplo de ello: distancia 12 metros 30 grados y velocidad 12 metros segundos norte 30 grados este. Representación gráfica de un vector. Se representa gráficamente y geométricamente con segmentos dirigidos en función de un sistema de referencia que es el plano cartesiano. Un vector es la distancia orientada entre dos puntos. Representación analítica de un vector. Analíticamente los vectores se representan por un punto inicial y un punto final, AB, con una flecha en la parte superior, y por una letra minúscula que también está con una flecha en la parte superior. El módulo de un vector se utiliza la simbología de valor absoluto a los mismos vectores, o si no, puede ir el vector sin la flecha para indicar el módulo del mismo. Para expresar un vector por sus componentes, utilizamos para el eje X el vector unitario y para el eje Y el vector unitario J. Como por ejemplo en la figura tenemos el vector 5i más 4j. Cuando el punto inicial del vector no coincide con el origen de coordenadas, restamos el punto final menos el punto inicial para encontrar las componentes del vector. El módulo de un vector también se puede hallar por Pitágoras sacando la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Un vector unitario se lo puede determinar conociendo el vector en las coordenadas y, j, dividido para su módulo, pero también se lo puede obtener en función de los ángulos directores medidos en los ejes de abscisas y ordenadas, pero que sean en los positivos y nunca pueden ser mayor de 180 grados. Para calcular las componentes de un vector f, conocido su ángulo, nos permite hallar la componente x con el coseno y la componente y con el seno. Podemos hacer también las operaciones por métodos gráficos, método del polígono y método del paralelogramo. En el método del polígono consiste en graficar un vector a continuación de otro. La resultante de esto es uniendo el origen del primero con el final del último vector. El método del paralelogramo se utiliza para sumar dos vectores y consiste en trazar dos rectas paralelas a cada una de los vectores. La resultante es la diagonal formada en el interior de este paralelogramo. En el método analítico, en cambio, consiste en la suma algebraica de cada una de las componentes en función de su tipo. La resta se define como la diferencia de los componentes x y y respectivamente. Por ejemplo, restamos el vector a, i más 4j, y el b con 5i más 2j, y obtenemos el valor de 5i menos 2j que corresponde a la resta de estos dos vectores. Producto escalar entre vectores. Consiste en multiplicar el módulo del vector a, el módulo del vector b por el coseno del ángulo. Pero también el producto escalar se define como a de x, b de x más a de y por b de y. El producto de un número por un vector también se puede multiplicar aplicando la propiedad distributiva. El producto vectorial consiste en multiplicar dos vectores a y b donde su resultado es una magnitud vectorial. El producto cruz es igual a por b y por el seno del ángulo, pero también se lo puede obtener por el determinante como se ve en la figura.
Los ángulos entre vectores se puede utilizar también las expresiones anteriores para determinar el ángulo entre dos vectores. Ejemplo 2. El producto vectorial del vector m y el vector n. Utilizamos la expresión anterior del producto vectorial para obtener el ángulo, pero primero obtenemos el producto escalar aplicando el determinante. Procedemos a obtener el módulo de cada vector aplicando Pitágoras y finalmente obtenemos con esta expresión el ángulo comprendido entre los dos vectores. Con esto concluimos de que la respuesta es el literal A. Esperando que el presente material sea de su ayuda en su formación académica, muchas gracias.